Buenas noches, ingeniero. Esta es la presentación del examen final de la materia de electroneumática y electrohidráulica. Por lo tanto, tenemos el siguiente ejercicio. Con un dispositivo de cizallar ha de cortarse material en barras. La alimentación de material lo realiza el cilindro de doble efecto B, el cual moverá en su recorrido al cilindro de doble efecto A, que previamente ha sujetado la barra. Una vez situada la barra contra el tope fijo, queda sujetada por el cilindro de doble efecto C. Luego el cilindro de doble efecto A abre y el cilindro de doble efecto B retrocede a su posición inicial. Después se cizalla la barra con el cilindro de doble efecto D y a continuación se afloja el cilindro C y de nuevo el ciclo puede empezar. A continuación presentaremos primero la metodología paso a paso. Primero, realizar esta tablita en la cual vamos a colocar nuestra secuencia que ya se determinó para nuestro ejercicio. Y tenemos aquí las fases de 1 a 7. Estas representan las diferentes etapas del proceso que se ejecutan de manera secuencial. Cada fase controla los movimientos de uno o más cilindros. Aquí tenemos la fase 1 y tenemos A más. Aquí tenemos la secuencia que se ha determinado en nuestro ejercicio anterior, que es A más, B más, C más, A menos, B menos, D más, D menos y C menos. Nos indican que realiza cada cilindro en cada fase. Por ejemplo, aquí tenemos el A más. Este cilindro A significa que avanza y el cilindro A menos significa que retrocede. También tenemos el cilindro B, avanza o este también puede retroceder con su signo de negativo que es B menos. Entonces ahora tenemos aquí quién activa la fase, los elementos que deben activarse para iniciar cada fase. Tenemos también la fase anterior y los finales de carrera de la fase anterior, los obturadores, los finales de carrera de los cilindros y el relé de la fase anterior son los responsables de iniciar la siguiente fase. Por ejemplo, tenemos aquí active la fase 2. El sistema debe detectar que el cilindro A llegó a su posición final A1 y que el relé K1 está activo. ¿Quién desactiva la fase? Tenemos el grupo siguiente, los franqueadores. Entonces, por ejemplo, en la fase 1, la fase termina cuando el final de carrera K2 activa el siguiente movimiento. Aquí tenemos otro ejemplo también en la fase 7. El número de fase K7, la fase anterior, quien activa es K6 y D0. Aquí tenemos K6 y D0, que se interpretaría como retroceso. ¿Y quién desactiva la fase? K1, porque ya estamos regresando a la secuencia. De igual manera, aquí también tenemos que es A, B, C y D, como lo explica el ejercicio. Por lo tanto, se interpretaría A0, que sería nuestra forma negativa, y A1 nuestra forma positiva. De igual manera, B0, B1, C0, C1, D0 y D1. Dado nuestra tablita en el Excel, lo que vamos a hacer es abrir nuestro programa en FlipSim y vamos ya a generar nuestro esquema. El esquema, recordemos lo que nos dice el ejercicio. Nos dice que vamos a usar cilindros de doble efecto y tenemos aquí el tipo, ¿no? Cilindro de A, pinza, cilindro B, alimentación, cilindro C, fijación y el cilindro D de corte. Por lo tanto, vamos a necesitar 4 cilindros, que eso ya lo determinamos acá en nuestra secuencia que ya se realizó en el Excel. Por lo tanto, aquí vamos a tener 4 cilindros A, B, C y D, de los cuales también el cilindro A, ¿cuál va a ser su función? Es sujetar, soltar la barra antes de que ésta avance hacia la posición de corte. Esta se necesita asegurar que la barra esté posicionada correctamente antes de que el cilindro B la empuje.
¿ok? Entonces vamos a necesitar un cilindro. También hemos colocado una válvula antirretorno. Esta válvula ayuda para que transmita también parte de la conexión y también nos sirve para retraer el pistón. Esta también nos ayuda a regular la velocidad con el que va a trabajar el pistón. Si yo le doy aquí doble clic, puedo poner o puedo colocar el grado de cobertura, como también puedo agregarle al momento de darle funcionamiento y me va a salir en porcentaje. Es importante mencionar que tenemos A positivo y A negativo. El A positivo avanza para sujetar la barra. Una vez que yo ya le dé funcionamiento al esquema, va a ser que ésta avance. Y el A negativo, esta va a ser que retroceda para soltar la barra. Adicional a esto, también tenemos una unidad de mantenimiento. em, También lo que tenemos es una fuente de alimentación. Es importante mencionar esta válvula. La válvula neumática es de 5.2. El cilindro está controlado por una válvula 5.2 accionada electrónicamente. También se les conoce como solenoides, ya que estas válvulas permiten controlar el avance y el retroceso de los cilindros mediante señales eléctricas y aseguran que cada movimiento ocurra en el orden correcto, como nosotros queremos que funcione a más de más con esta secuencia. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Es nuestras válvulas. Más y a menos controla el avance y el retroceso del cilindro A. Asimismo tenemos B más, B menos, esta va a controlar el avance del cilindro B y así hacia las demás también. También tenemos nosotros nuestros relés. Los relés los vamos a colocar de acuerdo al número de fase que nosotros colocamos en la tablita. Que el relé, pues el relé nos asegura la secuencia lógica y evita que los cilindros actúen fuera de orden. Aquí tenemos nuestros relés que va desde K1 a K7. Entonces tenemos aquí K1, K2, K3, K4, K5, K6 y K7. Después tenemos los franqueadores. Tenemos aquí los franqueadores. Los franqueadores, los que se encuentran aquí, pues estos son esenciales. Estos son esenciales para garantizar que el sistema avance de forma ordenada y sincronizada. Para cada fase del ciclo, el franqueador se encarga de detectar la finalización de una fase. Por ejemplo, cuando el cilindro alcanza su posición final, el final de carrera correspondiente envía la señal para terminar esta fase. Aquí teníamos los franqueadores de K2. Tenemos K2, K3, K4, K5, K6, K7 y K1. ¿Por qué el K1 le tenemos el final? Porque recordemos que él es el que desactiva la fase anterior. Aquí tenemos el K7, es nuestra última fase. ¿Quién desactiva? K1. Ya, a continuación vamos a tener los obturadores. Estos obturadores van a ir colocados de la siguiente manera, con un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Estos componentes corresponden al circuito eléctrico. Como podemos ver, aquí tenemos el componente y ¿por qué base 0 aquí? Porque recordemos que en nuestra tablita tenemos que los obturadores son los que activan la fase anterior. Entonces, ¿cuál es nuestra fase anterior aquí? El C0 va a ser este pulsador. El S0 va a ser nuestro pulsador, que lo tenemos normalmente abierto y es manual. Entonces aquí lo que tenemos también en los obturadores es el K7 y el C0, dependiendo de la posición.
Entonces vamos a nuestro K1 y vamos a tener el A1. Estos son los que activan la fase. Entonces esto siempre va a ir memorizado al número de fase, al K1. ¿Cuál es el K1? El K1 que tenemos acá, que tiene que ir memorizado. K7, C0 y va el K1. Y acá de igual manera vamos a tener en la siguiente línea el K1 y el A1 y este tiene que ir memorizado al K2. Y así sucesivamente con los demás. Aquí tenemos un cambio en esta parte, en este esquema, en la fase, en la fase 5 vamos a tener aquí nuestro K4 porque se une A0 y B0 porque tenemos aquí en nuestra secuencia, le hemos colocado A menos y B menos en una sola fase. Por lo tanto, va a ir graficado de la siguiente manera. Tenemos K4, A0 y B0. Este tiene que ir memorizado a K5. Tenemos K5 y D1 que va memorizado a K6. Y acá tenemos el K6 y el D0 que tiene que ir memorizado a K7. ¿Sí? Es importante también mencionar que tenemos aquí nuestros KS0, A0, B0, T0. Estos se encuentran normalmente cerrados, se encuentran conectados porque vemos que la posición está en reposo. Todos los ceros están activados. Entonces aquí tenemos A0, A1, el A1 no va a estar conectado. ¿Por qué? ¿Dónde está el A1? Aquí. Porque no se encuentra activado. A continuación tenemos el siguiente circuito en donde también utilizaremos nuestra tablita. En esta tablita lo que vamos a colocar ahora son los solenoides. Estos son los actuadores controlados por el circuito. Estos se encargan de realizar el trabajo mecánico. ¿Cómo van a ir colocados? En este caso, yo los he colocado respecto a los componentes de los cilindros. Recordemos que tenemos A, B, C y D. Entonces, cada uno positivo y cada uno con su negativo. Por lo tanto, A más, B más, C más, D más, A menos, B menos, C menos y D menos. Que es correspondientes a nuestra secuencia también. Cada solenoide está controlado por un contacto de relé. ¿Cuál es ese contacto? Es este. K1, K2, K3, K4, K5, K6 y K7. Los terminales del relé que se cierran para activar cada solenoide. Entonces K1 tengo con el A más, K2 con el solenoide B más y así por consiguiente. Es importante también mencionar que la alimentación, el circuito está alimentado con 24 voltios de corriente continua. Igual tenemos acá, que esto no lo había mencionado. Por lo tanto, vamos a dar inicio a nuestro circuito. Como vemos, tiene un reposo porque no se ha dado la orden de que empiece su función. Por eso es que todos los cilindros, los 4 cilindros que tenemos, se encuentran en retroceso. Por lo tanto, procedemos a dar play. Aquí tenemos nuestro interruptor manual. Este iría localizado en la parte donde nosotros querramos empezar el proceso. En este caso, iniciaría con el más. ¿Sí? Entonces podemos ver su funcionamiento y vamos a pausarle para poder explicar.
Bueno, he decidido parar aquí el circuito para dar una pequeña explicación. Lo que vemos que está energizado con la línea roja. Em, la línea eléctrica roja pues muestra que los contactos del relé K5 están cerrados, vamos a ver, están cerrados activando los solenoides A0, como vemos acá, y B0. Ujú. Esto permite que fluya corriente hacia válvulas direccionales conectadas, ¿no? Entonces, también vemos aquí lo que está en azul. El flujo neumático de aire está siendo dirigido hacia los actuadores. Significa que los cilindros están en movimiento y como vemos que está hacia adelante, significa que está en un avance, ¿no? A excepto del cilindro D, que este está en un retroceso. Y pues los demás relés, estos significan que no están activados en esta etapa, por lo que los circuitos asociados no están enviando corriente ni están dirigiendo ningún flujo del mismo. Entonces, de igual manera, aquí podemos ver la secuencia que teníamos en el ejercicio. A más, B más, C más, A menos, B menos, D más, D menos y C menos. Vamos a explicar cómo funciona el método cascada representado en el siguiente diagrama. Este es muy diferente. Recordemos que el paso a paso utilizamos esta tablita, pero ahora lo que vamos a usar es solo la secuencia que hemos optado para este ejercicio, el cual este se organiza por flujos. Este método está dividido en tres grupos principales. Podemos ver aquí el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Cada grupo está compuesto por diferentes etapas que se identifican con los siguientes nombres. Entonces, primero, ¿cómo nosotros dividimos los grupos? Algo principal es que no tiene que tener la misma letra dentro del mismo grupo, no se puede repetir la misma. Por lo tanto, tenemos aquí A más, B más, C más. Este va a ser el grupo 1. A menos, B menos, D más, el grupo 2. Y vemos aquí que hay una separación porque tenemos la misma letra. Entonces, este ya corresponde al grupo 3. D menos y C menos. El inicio del proceso comienza en su estado inicial. Es decir, que no, ya está realizado nuestro esquema, pero no hemos dado la orden para que funcione. A este lo denominaremos S0, ya que avanza el primer paso, es S1 que actúa como una entrada al sistema, como una entrada inicial al sistema. Entonces, ahí ya tenemos el grupo 1, vamos a trabajar con el grupo 1, en donde se encuentran estos tres elementos, A más B, B más, C más. Esto implica que en este grupo se trabajen tres componentes de manera acumulativa. Desde el paso 2 tenemos aquí S2, se inicia la integración A más, B más. Entonces este va a activar B más S3. Ahora tengo un cambio de grupo que es el S4, que funciona como un puente o enlace para pasar al grupo 2. En este grupo observamos que un cambio en la dinámica, ya que este utiliza una estructura diferente como es A menos, B menos y demás, pues indicando una posible interacción entre estos componentes. ¿Ok? El grupo 2 se desarrolla a través de los dos pasos, S5 y S6. Volvemos a tener un cambio de grupo. Siempre los cambios de grupo van a ir abajo. Entonces tenemos un cambio de grupo que es el al grupo 3. Este lo va a activar el S7, donde encontraremos la estructura D menos y C menos. Este le activa S8. Y así sigue
nuestra secuencia C- será activada por S1 y se vuelve a repetir nuestra, nuestro ciclo. Que nosotros ya hemos identificado nuestro esquema separado en nuestra secuencia por grupos y por cilindros. Vamos a em, nos vamos al programa FESTO, en donde ya tenemos diagramado nuestro esquema, pero vamos a proceder a explicar lo siguiente. Ahora es importante hablar sobre los componentes que vamos a utilizar para este esquema del método cascada. Al igual que en el método de paso a paso, vamos a utilizar los mismos componentes para realizar este método. Al igual que en el anterior método, usamos los cilindros de doble efecto, que estos nos sirven para avanzar o retroceder, ¿sí? Estos realizan las operaciones físicas de lo que habíamos hablado, el avance y el retroceso. También tenemos aquí las válvulas antirretorno o estranguladoras. Estas permiten ajustar la velocidad de movimiento de los cilindros, controlando el flujo del aire, ¿no? Hacia los pistones. A continuación, también tenemos las válvulas distribuidoras. En este caso utilicemos las 4-2, ¿sí? Estas están asociadas a los cilindros, controlando su extensión y retracción, ya sea su avance o retroceso. Esto va a permitir para dirigir el aire comprimido hacia el lado correcto, ya sea en dirección de retroceso o en avance. También tenemos aquí una fuente de alimentación. Final siempre va a ser 6 bares. También tenemos aquí las líneas de distribución. Tenemos en efecto el 1, 2, el grupo 1, 2 y 3, recordando nuestra secuencia. Aquí el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Por lo tanto, van a haber 3 líneas. También tenemos aquí los sensores de posición. Habíamos hablado en nuestra secuencia que vamos a tener el S1, S2, S3, S5, sucesivamente hasta el S8. Los mismos que estos detectan la posición de los cilindros, ¿no? Aquí tenemos el S2, el S5, el S3, el S8, tal cual como nos indica aquí en la secuencia. Estos, como le comentaba, detectan la posición de los cilindros, ya sean que estén en avance o estén en retroceso. Aseguran que la operación sea segura y precisa, ¿no? Porque si yo aquí ya tengo un S1, sé que este va a activar la válvula y por ende va a activar el grupo 1. Entonces, por lo tanto, aseguran la operación, ¿no? El S0 va a alimentar al S1 y S1 se alimenta de de la válvula que tenemos en el cilindro. Entonces, ¿qué va a alimentar? Va a alimentar a nuestro grupo 1 y también a nuestro grupo 2. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a pasar el aire comprimido y así va a activar el cilindro A. Posterior a esto también, ¿qué nos dice el diagrama? Nos dice que S2 está en el grupo 1, ¿no? A más, B más. Ok, entonces voy acá, me voy al S2. Este va a hacer que avance B más. ¿Por qué le coloco en el grupo en B más en el cilindro? Porque S2 hace que se active el cilindro B más, el cilindro B. Entonces yo me pongo acá en el S2, que va a ser, va conectado a la línea del grupo 1. ¿Por qué? Porque como dice mi secuencia, S2 está en el grupo 1. ¿Ok? Entonces vámonos al S3. El S3 se activa. ¿Qué hace el S3? El S3 activa C+. Entonces, este tiene que estar en el grupo C. Una vez que se conecta a la válvula del cilindro C, igual iría conectado al grupo 1. ¿Por qué? Porque estamos en el grupo 1. Acá ya tenemos un cambio de grupo que es el S4. El S4 debe alimentar a nuestras válvulas que posterior a esto brindará el aire para que se pueda activar a menos. ¿Ya? Entonces,
Ya lo tenemos en el grupo, es un cambio de grupo en el grupo 1 y en el grupo 2. Entonces, este va a ir alimentado a nuestra línea 2, ¿sí? Como podemos ver. Después tenemos aquí el S5 que va en la posición A menos, B menos. Entonces, nuestro S5 iría aquí en nuestro cilindro B, porque este activa B menos, ¿no? Recordemos que tenemos B más, B menos, A más, A menos. Entonces, por lo tanto, S5 va en esta dirección, que de igual manera va conectado a nuestro grupo 2. Después tenemos el S6. El S6 va conectado a nuestro S6. Va conectado en nuestro cilindro D, en D más, de nuestra posición, cilindro de nuestra posición 2. Entonces aquí tenemos el S6 que va conectado a nuestra alimentación de la línea del grupo número 2 y va a hacer que pase el aire activando el avance del cilindro. ¿Ya? Posterior a esto también tenemos el S8 en C acá, porque está al frente del S3, porque recordemos que tenemos C más y C menos. Entonces C menos va conectado a S8 iría conectado a C menos, aquí. Que está alimentado al grupo 3. Al grupo 3. Ajá. Entonces así es como va a seguir nuestra secuencia. De igual manera, ¿cómo es que yo coloco en los cilindros? Aquí tengo A que activa S5 a S2. S2 va al 100%. ¿Por qué? Porque avanza. Y el S5, ¿por qué? Porque retrocede. Y así es como funciona nuestro esquema. Vamos a volver a darle play y vemos cómo sigue la secuencia. A más, B más, de más, de menos. Cabe mencionar que cada válvula trabaja de forma independiente pero sincronizada mediante las señales de los sensores, ¿sí? Entonces, el punto clave es colocar de una forma adecuada y nos ayudamos con nuestro esquema. Una vez que nosotros ya hemos realizado nuestro esquema, lo demás ya lo plasmamos en nuestro. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del consumo de aire de los actuadores. La importancia del cálculo del consumo de aire. El aire comprimido es una de las fuentes de energía más utilizadas en la industria, ¿sí? Sin embargo, también es una de las más caras cuando no se controla. Puede generar altos costos. Em, Porque generar aire comprimido requiere energía eléctrica para hacer funcionar los compresores y mientras más aire consumen los actuadores de la máquina, más energía vamos a necesitar. Esto se traduce directamente a un costo más alto de operación, ¿no? Entonces, es importante el cálculo de porque ahí vamos a poder dimensionar correctamente los compresores y evitar el sobredimensionamiento, reducir desperdicios y optimizar los procesos. Y vamos también, lo que más le importa a la empresa, ahorrar energía, lo que impacta directamente en los costos operativos y por supuesto en la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Entonces aquí teníamos un actuador, un cilindro, un compresor. Cuando se encuentra de esta manera, hacia acá significa que está en avance. Pero si la tenemos de diferente manera, es decir, que está retraído, que se encuentra en retroceso. Para esto vamos a para esto vamos a hacer el cálculo del volumen del cilindro. Vamos a usar la siguiente fórmula esta es la fórmula del área de un círculo, que tenemos área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces tenemos aquí, ¿de dónde yo he sacado los datos? Pues de mi programa FluidSim, en donde me dice
que tengo la carrera del émbolo que es de 100 milímetros. Tengo aquí también el diámetro del émbolo de 20 milímetros y el diámetro del vástago. Pero en este caso yo voy a usar el diámetro de 20. Entonces, procedemos a hacer la siguiente fórmula con respecto a esto. Recordemos que necesitamos a metros, se hace la respectiva conversión. Por lo tanto, nos va a dar la siguiente área, ¿no? A continuación, entonces lo que yo tengo que hacer es sacar el área por carrera del émbolo, por la carrera. Entonces la carrera es 10, por lo tanto sería 0,10. Y tenemos aquí, lo multiplicamos y nos saldría este resultado, por lo tanto el consumo es de 1 bar. En la presión, cuando hablamos de presión, por lo general son 6 bares. Consumo, este se calcula el volumen por la presión. Entonces tenemos aquí el volumen por la presión y nos daría 1,88, que sería igual al consumo en el avance. Y esto lo multiplicamos por 1000 para transformar a litros. Y esto sería nuestro resultado y estos serían los litros de consumo en el avance. Ahora también es importante determinar un ciclo. En este caso, el ciclo que le hemos dado va a ser de 20 veces que se van a extender, ¿no? Los cilindros. Tenemos por minuto y esto nos da 11,30 litros por minuto. Ahora bien, también es importante calcular el retroceso de los cilindros para ajustar la presión, vamos aquí, que también esto es importante, vamos a colocar el volumen, es igual a pi por el diámetro al cuadrado y por la carrera, que esto igual nos va a salir a los 0,314, que era lo que nos salió acá. Posterior a eso, el cálculo del consumo por ciclo. Tenemos aquí de igual manera dándole los 20 ciclos, los 20 ciclos por minuto. Y acá tenemos el retroceso. En el retroceso por ciclo completo, avance más retroceso, va a ser de 35,16 litros por minuto. Y cada uno consume la mitad del ciclo total, es decir, que en el retroceso vamos a tener 17,58 litros por minuto. Y aquí también tenemos el consumo en avance de los 4 cilindros, que es de 17,58 litros por minuto. Otra manera también que es inclusive un poco más precisa, nos vamos a ir a nuestro link de Festo, en el cual colocaremos consumo de aire de los cilindros y aquí vamos a colocar todos nuestros datos, por ejemplo, el modo de funcionamiento es de un cilindro de doble efecto. Aquí tenemos incluso la carrera, el tamaño, el diámetro del interior del tubo y aquí vemos nuestra eh, figura también, ¿no? Entonces ponemos agregar y aquí ya nos va a salir el consumo de aire por minuto. Aquí le tenemos en litros. Por día el consumo va a ser de 40,96 metros cúbicos y por año pues también ya nos da. ¿Cuáles son los costos energéticos? Incluso aquí también vemos la utilización, la presión de trabajo, la presión en retroceso y los días laborales del año también. ¿Sí? Y aquí también tenemos de los cilindros elegidos el consumo de energía. Aquí tenemos el modo de funcionamiento de doble efecto, el tamaño, la presión para este tipo de consumo de aire. Ya nos da aquí cuáles serían para el mismo. Eso sería todo. Muchas gracias.